Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Sonia Franco. Ella participa en el diario de Adán y Eva. Bienvenida, ¿cómo estás, Sonia? Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco. Oye, pues cuéntanos qué es el diario de Adán y Eva. ¿De qué trata? El diario de Adán y Eva es la historia de dos personas que se conocen en una cabina de radio y a partir de ahí la vida se desarrolla, los atraviesa, hay situaciones cómicas, hay situaciones dramáticas, intensas. ¿En qué situación se conocen? ¿Cómo andan ellos? Porque bueno, van a una cabina de radio, pero a lo mejor andas muy feliz, a lo mejor andas deprimida, a lo mejor andas ilusionada. ¿Cómo están esos dos personajes que se encuentran en esa cabina de radio de manera fortuita? Sí, ellos dos están súper felices porque están compartiendo esta cabina de radio. Pero bueno, la historia es de que ella inicia un programa de radio que es sobre diversos clásicos y ahí conoce al actor, que es Enrique Arreola, que es el señor Dalmacio, don Dalmacio. Entonces lo invita a trabajar como actor porque reconoce en él que tiene unas grandes aptitudes con su voz, reconoce que tiene una voz prodigiosa y él mismo lo reconoce, ¿no? Él es como muy orgulloso, él está muy orgulloso hasta el presente de su voz. Entonces empiezan a trabajar juntos en esta cabina de radio y bueno, el programa transcurre hasta que sucede algo que corta este programa de radio. Esto que sucede, pues es terrible, es duro, pero no es extraño, es de hecho bastante frecuente y doloroso. Ya verán qué es, no quiero adelantarles nada, pero esto es lo que trunca esta como carrera que ellos dos tienen en la radio. Y ahí hacemos un salto en el tiempo para ir hacia el presente, donde Adriana entrevista a don Dalmacio en una nueva cabina de radio. Entonces, claro, don Dalmacio tiene como, pues claro, está cerca de unas mujeres que lo admiran y que nada, lo aman también de alguna forma. Entonces, digo de alguna forma porque Adriana más bien es admiración. Ella tiene mucha admiración y conforme va transcurriendo la entrevista, se va dando cuenta de muchas cosas y va, claro, o sea, siendo cooptada por este personaje que es entrañable, amoroso, dulce, divertido, ¿no? Y toda esta pirotecnia de esta persona que tiene enfrente es lo que la hace, pues francamente, quererlo mucho. Ahí existe entonces la magia, la ilusión, el volverte a ilusionar y demás, que no todo sea desesperanza, porque después de tanta ilusión, que venga la caída, después decir otra vez voy a estar en el abismo, ¿no? Sí, exacto. Ese es justo el momento y los ingredientes que conforman pues la comedia. Don Dalmacio, la entrevista con Don Dalmacio y Adriana, y también la radio, los momentos en donde ellos están en la radio, parten de un cuento que escribe Mark Twain acerca de Adán y Eva, del gran mito fundacional de la humanidad. Y Mark Twain hace esta versión progresista de Adán y Eva, donde Adán es un cavernícola y Eva, pues, ella es como más científica, le gusta experimentar, ella es la que le da nombre a todas las cosas del paraíso, es lo que dice Mark Twain, ella inventa el lenguaje, inventa el fuego, la pone como una Prometea que descubre el fuego y que sabe que después va a ser muy importante. En fin, ella es también, o sea, dota de ingredientes, no solo esta sumisión que a veces vemos en el mito bíblico. Pues Sonia Franco, te agradezco en el alma el diario de Adán y Eva ahí en el Teatro Helénico, para que la gente no se la pierda, ¿verdad? Es en el nuevo Teatro Libanés. Libanés, Ajá. Libanés, es cierto. Pues te agradezco en el alma, muchísimas gracias. Muchas gracias, Teatro Marco. Libanés, fe de ratas.